volvió a funcionar. Realmente conté anda muy mal. Los que tienen el Google Earth, cuidado, es que tienen serios problemas. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, que se ve y se escucha. Sí. Gracias. Bien. Vamos a empezar con la materia del tiempo, no se preocupen, por mí por lo menos. Yo lo voy a recuperar si no alcanzamos. Introducción al hormigón preesforzado. Esto empieza la teoría. Acuérdense que hemos visto el sistema pretensado, el sistema posttensado. Hemos visto cómo se creó esto en base a Eugène Frigidet, que fue el primero que empezó a idear cómo disminuir la cantidad de fierro para poder hacer lo mismo que se hacía en puentes. Lo que más se destruyó en toda Europa en la Segunda Guerra Mundial han sido los puentes. Todo estaba devastado. Entonces, para la nueva integración y reconstruir Europa, lo que se necesitaba hacer obviamente era empezar a construir puentes. Y si no había siderurgia, no había cementeras, ¿cómo se hace esto? De ahí nació la idea de esto de los libros que hemos visto, que después se vuelven novelas, y después se quieren vigas, elementos totalmente rígidos y de cierta longitud. Obviamente mucho mayores que los que se puede hacer con hormigón armado, sin entrar en lo que se dice monumento al cemento, ¿no? Porque una viga de 3 metros de alto es un monumento al cemento. Entonces, con hormigón preesforzado podemos bajar esas secciones y garantizar que la estructura no va a colapsar. Entonces, hoy estamos empezando directamente lo que es la teoría del hormigón preesforzado. Es importante que les haga un hincapié, porque, por ejemplo, si ustedes buscan la bibliografía de los libros que les he dado el otro día, van a encontrar que dice Cálculo y diseño del hormigón preesforzado, T. Yelin. Eso dice. Pero cuando entran al Arthur Nilsson, por favor, por ejemplo, dice cálculo del preesforzado, no, del pretensado. Entonces vamos a ver que el pretensado para nosotros es una de las familias. Ayer, si se acuerdan, les puse unos círculos en lo que era pre y lo que era post. Entonces, si voy a hacer un puente pretensado, quiere decir que estoy tesando los cables antes del vaciado del hormigón. ¿No es verdad? Y eso es falso. Entonces, la materia en sí se llama preesforzado con sus dos sistemas. El sistema pretensado o pretesado y posttensado o posttesado. Entonces, cuando ustedes vean el libro hormigón pretesado o pretensado, entonces simplemente es un error de traducción porque el original está en inglés. Entonces, cuando se dice pre-stressed, una traducción puede ser pretensado, pre-jalado, pre-esforzado. Simplemente problema de traducción. Es para que no digan, a este libro solamente hablo del pretensado y no del posttensado. Porque ustedes abren el libro y van a ver que están los dos métodos. Y el título es solamente error de traducción del inglés al castellano. ¿Alguna pregunta? Bien. El hormigón preesforzado comprende la introducción de estados elásticos previos, antes, durante y después de la aplicación de las cargas de servicio, a través de esfuerzos de precompresión axial, transformando una estructura plástica y frágil en sí en otra resistente y elástica a la que se pueden aplicar la teoría de las estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos introduciendo estados elásticos previos. ¿Qué quiere decir? Que antes de la aplicación de las cargas, porque acuérdense que el momento que nosotros estamos tesando, les decía, y jalo los cables y los conos machos ingresan dentro del cono hembra, produciendo el autobloqueaje y esa compresión al ingresar los conos machos dentro del cono hembra, me produce la deformación de la viga hacia arriba, que esa es una tensión previa, porque no estoy venciendo nada más que el peso propio, solamente estoy venciendo el peso propio ese momento que estoy tesando. Entonces, cuando yo empiece a colocar cargas encima, obviamente que esa tensión previa que yo he considerado va a ir subiendo, ¿no es verdad? Va a ir bajando, perdón. A eso se refiere
estados elásticos previos o tensiones elásticas previas, es lo mismo, porque todos vamos a trabajar con tensiones. Una carga por unidad de superficie es una tensión. ¿Alguna pregunta? Bien, cuando estamos hablando de la transformación de una estructura plástica y frágil en sí, estamos hablando de una estructura de hormigón armado. Porque la estructura de hormigón armado, aquí lo vemos, si yo meto cargas y el hormigón, siempre el hormigón trabaja fisurado de los que tienen su elástica. Entonces, el hormigón se deforma, tiene su flecha. Pero esta deformada se queda de por vida, no vuelve a su posición inicial nunca más. Entonces, es una estructura plástica. Y si cede esto, se va a romper, ¿no es verdad? Pero se va a romper por exceso de compresión aquí arriba, que es el aplastamiento, o por exceso de tracción en la fibra inferior, pues donde los aceros no aguantan esa tracción que ha sido sometida debido a los momentos. Entonces, por eso estamos diciendo que en el hormigón preesforzado vamos a transformar una estructura frágil en una estructura elástica, a la que se puede aplicar la teoría de las estructuras. Fíjense, este es hormigón y este es hormigón preesforzado, donde hemos colocado una vaina aquí, sistema post-tensado, porque primero vaciamos todo el hormigón con la vaina. Esta vaina es de latón de un diámetro de 2,7 de pulgada, lo que equivale a decir que tiene un diámetro de 7,3 centímetros. Esas son las vainas que se utilizan en Bolivia. Son vainas de latón de 7,3 centímetros de diámetro. Entonces, ustedes se fijan, esta vaina es vaciada el momento que hemos vaciado el hormigón. El momento que hemos vaciado el hormigón, hemos vaciado los conos hembras aquí y aquí. Y con la cono hembra hemos vaciado la vaina. O sea, está endurecido. Cuando este hormigón se ha endurecido totalmente, tesamos esto y se producen los momentos internos aquí, que ya lo hemos visto ayer. Entonces, que empieza a jalar los cables, se produce un momento interno aquí y otro momento interno aquí, que hace que esta estructura se deforme así, hacia arriba. ¿No es verdad? Obviamente que la inferior también se está deformando hacia arriba. Cosa que no ocurre con el hormigón armado. Se deforma, tiene su flecha y ahí se quedó. En cambio, al estar trabajando con cables o torones tesados, es como si fuera una estructura elástica. Entonces yo meto cargas y esto baja. Pasa la carga y esto sube. O sea, estoy todo el tiempo en un constante subir y bajar del puente. Cuando el puente no tiene carga viva, quiere decir que el tren tipo no está pasando, la estructura está hacia arriba. El momento que pasa el tren tipo, por esa circulación del tren tipo, entonces la viga baja. Nuestro condicionante, ya lo hemos visto ayer, es que nunca se produzca tracción en la fibra inferior. Aquí no puede haber tracción. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún acero que aguante tracción. Podríamos decir, ok, pero acabamos de decir ayer que esta tracción es la que aguanta el hormigón. Entonces, ¿por qué no hacemos también que la tracción que se produzca aquí aguante el hormigón? Se puede. Pero es un riesgo grande en Bolivia, porque en Bolivia no hay mantenimiento de carreteras. Entonces, cuando no hay mantenimiento de carreteras y se produce un bache en el puente, ese golpe del camión no está considerado en el cálculo. Entonces, nosotros hemos jugado aquí. El hormigón aguante la tracción que se produce aquí abajo. Es decir, que el impacto de la llanta no normal puede llegar a colapsar porque va a ser menor que la tensión de tracción que aguanta el hormigón. Ayer habíamos visto que esa tensión de tracción es 1,59 raíz de la F'(C). Esa es la tracción máxima que aguanta el hormigón. ¿Alguna pregunta? ¿Será que puede aceptar? Algunos compañeros están esperando. Por supuesto, perdón, con la explicación me olvidé de los participantes. Estoy admitiéndolos ahorita a todos. Lo que sí les pido a todos es que traten de no entrar a media clase porque pasan estas cosas, cortan la clase, yo voy a admitirlos, obviamente, vuelvo y se pierde la continuidad de la idea muchas veces. Entonces, no es que yo no quiera que entren a clase, sino que
Acostumbrémonos a ser responsables de nuestros actos. Y hablando de esto, yo les pido que en su vida profesional sean puntuales, porque ninguno de ustedes no tiene derecho a utilizar el tiempo de su amigo o del compañero. Si dicen 7 en punto, lleguen 7 menos 2 minutos. O sea, olvidémonos de la hora boliviana, que llega 1 hora después. Pero fíjense, ustedes han estado en los dos lados. A veces a ustedes se las han hecho y después a ustedes se las han hecho a ellos. Y esa hora que no han ido ustedes al compromiso, es una hora que su amigo está parado ahí, perdiendo su tiempo, cuando pudo haber aprovechado para hacer las cosas importantes. Ese es un consejo que les doy. Volvámonos suizos si quieren. En Suiza hay todas las reuniones, yo tengo ascendencia suiza, porque mi abuela era suizo. Y cuando yo voy a las reuniones de los suizos, ellos tienen 7. Y 7 menos 5 está todo el auditorio lleno. Y cuando llegan las 7, empieza la asamblea, la disertación, lo que sea, el festejo. Y aunque la puerta sea abierta, nadie más entra. Nadie. O sea, el suizo prefiere no ir a llegar tarde. Y eso es un respeto que se tiene hacia los demás. Nadie tiene derecho a utilizar el tiempo de los demás. Pero eso que es simplemente una recomendación que les he dado apartándome del tema que estamos hablando. Bien, de esto de aquí, entre el hormigón armado y el hormigón preesforzado, ¿alguna pregunta? Bien. Primer concepto de lo que es el preesfuerzo. Preesforzar para mejorar el comportamiento elástico del hormigón. Ya les digo, aquí pasa un camión y esto va a bajar, pero esto también va a bajar. Y cuando deja de pasar el tren o el camión, el tren tipo aquí, esto vuelve a subir porque estos son como elásticos. Estos cables o torones se estiran y tratan de volver ellos a su posición inicial. Tratan. Y al tratar de volver, están comprimiendo la estructura y están deformando hacia arriba. ¿No es verdad? Entonces, cuando pasa una carga pesadísima de arriba, otra vez bajan, están pesando los cables al máximo si quieren, pasa el vehículo y otra vez vuelve a su posición inicial. Eso se llama estructura elástica. Por eso que hablamos, mejoramos el comportamiento elástico del hormigón. En el hormigón armado hay elasticidad, porque se deforma así, ¿no es verdad? Es una estructura plástica, pero tiene elasticidad porque no está totalmente rígido. Entonces se queda así. En cambio, el hormigón preesforzado, estamos mejorando el comportamiento porque otra vez vuelve a su posición inicial. Obviamente que tanto subir y bajar, esas son las pérdidas que hacen que en, qué sé yo, 30 años, 40 años, se cumpla la vida útil de la estructura. Y no solamente en puentes, en cualquier viga. Cuando ustedes calculan un edificio, no dicen, esto es por los siglos de los siglos, amén. No, ustedes dicen, este edificio se calculó para 50 años. Entonces, si a los 50 años empieza a fallar, es lógico, ¿no es verdad? Es porque el hormigón se ha ido estirando. Tanta solicitación en los momentos de los nudos que se ha ido estirando. ¿Alguna pregunta? Cuando hablamos de una estructura simplemente reforzada, estamos hablando de hormigón armado, donde va a tener grietas y deflexiones excesivas. Ya les dije, se produce así, y aquí estas son las grietas que se producen aquí abajo. El hormigón no por esto va a colapsar, trabaja fisurado el hormigón, pero esas fisuras también tienen su límite, no es que se fisura hasta donde quiera la estructura. El preesforzado, el momento que esto está arriba, si quieren, está con fisuras, pequeñas fisuras aquí, mini fisuras si quieren, pero el rato que pasa el tren tipo y esto bajan, se cierran las fisuras. Y cuando vuelve a subir, otra vez se abren las fisuras. Pero estamos hablando no este tipo de fisuras, sino dicen directamente fisuras tan pequeñas que no van a afectar directamente al comportamiento del acero. Por esa causa nunca se ha producido una oxidación del acero que nos llegue a pensar que se ha oxidado y por eso ha colapsado una estructura. No es así. ¿Alguna pregunta más?
Buenas noches, ingeniero. Sí, una pregunta. Cuando trabajamos con el concreto reforzado, consideramos un peralte efectivo de, en este caso, en preesforzado, como no va a haber grietas, consideraríamos toda la sección como el canto. Es que ¿para qué consideras tú la altura útil? Es para calcular justamente el momento debido en el tramo, ¿no es verdad? O sea, cuando tú tienes, vamos a hacer un ejemplo para, está muy bien la pregunta porque nos va a aclarar muchas cosas. Cuando yo tengo una viga así, con un apoyo y otro apoyo, y tengo una carga aquí, estoy hablando simplemente apoyado, le coloco una carga Q, la vamos a poner para que veamos completo. Entonces estamos diciendo que este es L y esta es una carga Q. Esa carga Q puede ser en kilopons por metro lineal, es una carga Q, ¿no? Expresada por unidad, es una carga por unidad de longitud. Por unidad de longitud, porque así es una viga. En función de esa longitud vamos a sacar el cortante aquí, pero también vamos a sacar el momento aquí. Y cuando estamos hablando de eso, nosotros calculamos el momento y decimos que el momento es igual a Q por L al cuadrado octavos, ¿no es verdad? Esa es una viga simplemente apoyada. Su momento es igual a Q por la luz al cuadrado dividido entre 8. Ese es el momento aquí. Y en función de este momento, nosotros calculamos la armadura para que resista este momento. Entonces, cuando estamos calculando este momento, ¿cuál es nuestra altura útil? Obviamente es esta, ¿no es verdad? Vamos a poner aquí. La altura útil de esta, para calcular el momento, es esta. Esa, ¿no es verdad? No es hasta abajo. Es considerando el recubrimiento que hay aquí abajo. A eso estamos llamando el H, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Entonces, este momento, y para poner fierro aquí, estamos considerando justamente esa altura útil. Por eso es que cuando calculamos la armadura mínima, vamos a ver, para que veamos un poco claro, yo tengo una armadura mínima que tengo que colocar aquí. Entonces yo tengo el ASD, AS mínima si quieren, que es igual. Este es igual a 14 dividido entre el FY, la tensión de fluencia del acero, y esto lo multiplico por D y por D. ¿No es verdad? Esta es mi armadura mínima. Entonces estoy haciendo, esta es la cuantía mínima que yo requiero. 14 sobre la tensión de fluencia del hormigón, del acero, perdón. Entonces es 14 sobre 5.000, porque el acero que llega a Bolivia hoy en día es el ArcelorMittal, cuya tensión de fluencia es de 5.000 kilopascales por centímetro cuadrado. Entonces, en vez de ser 0.0033, la cuantía mínima es 0.0028. Y multiplicamos por el ancho de la viga, pero no multiplicamos por el H, no por el H. Calculamos, multiplicamos por el D. Y esta es la altura útil, ¿no es verdad? Es igual a la altura H menos el recubrimiento inferior. Ese es el D. Entonces, si tú te fijas a tu pregunta, este D nos afecta al fierro, pero nosotros no tenemos fierro. Por consiguiente, no necesitamos calcular la armadura mínima. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Vamos a ver de todas maneras cómo se calcula la sección, pero ya no vamos a calcular esta armadura mínima. Lo que vamos a calcular son los torones que pasan dentro de la vaina. Este es en el sistema posttensado y en el sistema pretensado ya les dije que va a ser cables rectos, porque primero vamos a tesarlos y después, cuando están tesados, y si recién vaciamos el hormigón, y para cuando ya está fraguado el hormigón, vamos a soltar los cables de anclajes, y estos cables van a tratar de retornar a su tamaño, y en su retorno, de retornar a su tamaño original estos cables, van a transmitir su reacción al hormigón, produciendo la compresión pura. ¿Vale? Entonces, ya sea en el sistema pretensado, que es primero tesar los torones antes del vacío del hormigón, o el sistema posttensado, que los torones se tesan después del endurecimiento del hormigón.
Por eso que ahí hice los circuitos, dije pre y post. Es la gran diferencia. ¿Cuál es mayor? Ahora, ¿por qué ustedes me dirán, y por qué en todos los puentes que están haciendo utilizan el sistema post-tensado? ¿Acaso no se puede hacer el sistema pretensado? Yo les digo que sí, se puede. Pero también les di ayer un dato en que el momento interno de la estructura es igual. ¿A qué? Al preesfuerzo por la excentricidad. ¿No ven? Entonces, si yo logro aumentar mi excentricidad, estoy bajando el valor del preesfuerzo. Y para un mismo momento interno, el bajar el valor del preesfuerzo significa que voy a utilizar menos cantidad de torones. Y al hacer menos cantidad de torones, estoy yendo del lado económico de la estructura. Entonces, a mí me conviene que la excentricidad sea lo más grande posible. Pero en pretensado, este cable es recto, no puedo hacerlo curvo, porque estoy tesándolo primero en un campo de tesado. Y después de que lo he tesado, recién vacío, ¿no es verdad? Entonces yo tengo una excentricidad que esté en función del núcleo central, el K sub D. Ayer les explicaba eso. En cambio, en hormigón post-tensado, yo esto puedo llegar hasta aquí abajo. Solamente dejar un recubrimiento para que la vaina esté embebida en hormigón. Porque se mide la excentricidad en el punto de aplicación del gato. Aquí estoy haciendo el gato, en este caso es recto, estoy aplicando el gato aquí, pero es recto. Entonces, esta distancia de excentricidad es uniforme. En cambio, en este caso del post-tensado, esta curva, aquí tengo que cuidar no salirme del núcleo central. O sea, en el punto de aplicación de la fuerza. Porque esto del medio, por inercia se va a levantar. O sea, la excentricidad aquí no me interesa. Tengo que cuidar la excentricidad aquí. Pero esta excentricidad viene desde el eje neutro hasta aquí. Y si yo coloco un torón de aquí, vamos a hacerlo. Cuando yo tengo, por ejemplo, 4 torones o 5 torones, yo puedo colocar un torón aquí, así. No necesariamente en el eje neutro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tese no puedo salirme del núcleo central porque estoy tesando en el punto de aplicación del gato. Entonces, generalmente yo tengo 2 o 3 vainas, porque en cada vaina solamente puedo alojar 12 torones o cables, solamente. Porque el cono hembra también viene con 12 orificios. Ahora, si yo quiero hacer un diámetro, por ejemplo, de 5 octavos, en vez de media, tendría que hacer un pedido especial, ¿no? Porque los huecos del cono hembra están para media pulgada, ¿sí? O sea, 12.2 milímetros. Para eso está el hueco. Entonces yo voy a meter 5 octavos, que es 16 milímetros, no van a entrar en esos huecos. Ahora, si quiero meter más torones dentro de la vaina, quiere decir que tengo que pedir un cono hembra con mayor cantidad de orificios, pero también tengo que pedir mayor diámetro de la vaina. Y ustedes saben que la economía de mercado está en función de lo que yo consigo. Una comparación clara. Si yo hago un cálculo estructural y me voy a la letra muerta, yo digo de repente, phi de 14 cada 12. Ese es el que más se aproxima a la armadura mínima que requiere ese valor, phi de 14 cada 12. No está mal. Pero ¿dónde yo consigo un phi de 14? ¿Dónde? En tablas está. En tablas de fierro que ustedes tienen, dice phi de 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16 si quieren. ¿Y dónde consiguen un fierro de diámetro 14? En toda Sudamérica no, creo que no hay. Entonces tendrían que ser una importación de qué sé yo, Inglaterra, no sé. Pero eso es ponerle, encapricharse de poner en 14, porque en vez de colocar phi de 14 digamos cada 20, yo puedo colocar phi de 16 cada 25, o phi de 12 cada 15. ¿No es verdad? Pero estoy buscando el fierro que comercialmente existe. En tablas hay el 14. En la realidad no hay ese fierro. Entonces no voy a encapricharme en poner mis
cálculos estructurales y mis planos, fui de 14 cada 20. Lo primero que va a hacer es que va a construir así. No puedo modificar esto a 16 o 12, o sea, voy a separar los estribos, o los voy a juntar los estribos, pero no puedo yo hacer con 14 porque no tengo dónde comprarlo. Es lo mismo aquí. Hay una empresa en La Paz que trae todos estos implementos para hormigón reforzado. Ya no tenemos que viajar a ningún lado. Uno va a La Paz, hace el contrato y los cables no los mandan por metros, les van a mandar por bobinas. Entonces, se tiene que calcular toda la cantidad de los cables, cuánto suman, y digamos que suben 3.546 metros. Entonces, ustedes compren una bobina de 3.600 y se los van a mandar como bobina. Eso es para no desperdiciar los cables o torones, que son carísimos. Entonces, ustedes cuando hagan pasar el cable ahí y esté pasando al otro lado, hagan sobrar al lado que van a testar 55 centímetros, porque eso te tiene que enganchar en la carcasa del gato para poder jalar. Entonces vamos a ver también cuando estamos llevando cómo funciona el gato Freycinet. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, seguimos entonces. Clases de preesfuerzo. Tenemos el preesfuerzo circular que existe. Este es para aquí, por ejemplo. Y esto ha sido una tesis, si de repente alguno lo conoce, de Juan Pablo Mejía, en que he hecho un tanque de agua, creo que eran de 35 metros de diámetro. O sea, era un tanque inmenso para la recepción de agua, creo que lo hice para CEMAP. Entonces, cuando tenemos un tanque circular así, y hacemos pasar los cables o torones circularmente y los jalamos, bueno, el pulso no es como hacer en computadora, pero yo voy a tener así. Así. Y la otra mitad me debería jalar así. O sea, la complementaria, ¿no es verdad? Entonces, cuando yo coloco los dos, yo jalo, aquí lo fijo esto, y jalo de aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comprimiendo circularmente esta bóveda, ¿no es verdad? Es medio círculo, pero son las paredes del tanque. Al comprimirlo esto, a través de que estoy obstruyendo, poniéndolo el lado inerte o muerto y tesando solamente de un lado, y aquí estoy tesando. Entonces, esto trata de cerrarse. Y al cerrarse, no puede cerrarse porque está la parte de abajo también. Entonces, al tratar de cerrarse, estoy comprimiendo todo el sector. Y al comprimir, estoy disminuyendo la cantidad de poros. Y al disminuir la cantidad de poros, indirectamente estoy impermeabilizando ese tanque. Entre un tanque de hormigón preforzado y un tanque de hormigón armado, sin ningún tratamiento de SICAS, o sea, de impermeabilizantes, se puede aseverar que el tanque de hormigón preforzado va a salir humedad si quiere, pero en el tanque de hormigón armado va a filtrar agua. O sea, para optimizar tanques de agua es excelente este método. Otro método que, como les cuento a ustedes, que yo calculé para Santa Cruz, para Okinawa, es que ellos tenían un tanque así, de 20 metros de altura, con un tanque de 150 metros cúbicos aquí. Y me lo dieron para calcular. Que después se volvió una tesis también que le he hecho Alejandro Solís Tirado. Estas tesis pueden buscarlas, están ahí en la biblioteca. Lamentablemente la que no hay es la de hormigón preforzado, se lo han robado. Entonces, al estar a 20 metros de altura, yo decía, si hago una estructura falsa aquí, de encofrado, esa estructura falsa, el viento me lo va a tratar así. Entonces, ¿cómo yo puedo vaciar el hormigón del fuste y hormigón del tanque si esto por el viento se mueve a todo lado? Y no solamente eso, sino también mi estructura falsa que me ha servido para ir apuntalando esto, ir encofrando y hacer la base del tanque. Entonces, ¿qué es lo que nosotros propusimos? Es hacer secciones circulares como llantas, como neumáticos,
en todo el fuste. Que es lo que hemos pensado entonces, que aquí tenemos una base de hormigón. Entonces, en el sector circular, porque esto es un círculo, estoy diciendo es que es como un neumático, no este, sino el que vamos a hacer, que os voy a indicar. Entonces, cuando yo tengo así, yo tenía que vaciar así cilindros. Es una perspectiva, si quieren. ¿Sí? Así, cilindros. Que los iba colocando aquí. O sea, como este es hueco, es como un neumático, les digo, y esta es la pared, no sé, el otro más. Lamentablemente aquí no se puede dibujar muy bien, pero yo tengo el otro así. Hagan de cuenta que así. Esta es la pared del tanque, esta. Y este es el hueco que está el fuste aquí. Como que por aquí hemos colocado escaleras marineras para poder subir hasta el tanque para ese mantenimiento. Entonces, cuando yo tengo un neumático, así un neumático, ojalá pudiera ser dos paralelas, pero creo que no se puede. Más o menos. Hagan de cuenta que son paralelas. Esto es lo que yo vaciaba, esto. Y cada una de estas era una anilla. O sea, vamos a cambiarle de color. Entonces, lo que iba vaciando es esto. Las iba colocando, no vaciando. Pero aquí había orificios. En todo está bien, orificios calculados. En función del número de torones que necesitaba tesar. ¿Qué es el principio de los postes de alta tensión que han visto ustedes? Hay postes de luz que tienen, qué sé yo, 30 metros de altura y de ahí está tesado los cables de alta tensión y no hay catenaria, ni tampoco el poste se arquea, está así recto. Este es el principio. Entonces lo que se hace es colocar aquí, en todos estos, o sea, vamos a ir colocando uno encima de otro, estas anillas, estas, pero cada una de estas viene tesada aquí, viene tesada aquí, que da la vuelta y de aquí se tesa. Esto otro también viene aquí, da la vuelta. Son curvas, obviamente. Estoy haciendo esto porque van a complicarme la vida. Pero cada dovela aquí vamos colocando, se la va tesando a la base. Obviamente que esta base se ha calculado para aumentar el momento de vuelco debido al viento. Porque obviamente esto va a tratar de volcarse a cualquier lado. Sin embargo, el rato que yo teso esto aquí, y lo coloco aquí, es circular, esto no se mueve nunca, ni con viento ni con nada, porque justamente estos torones de este lado no van a dejar que se arquee de este lado. Cuando el viento va al otro lado, los torones de este otro lado no van a permitir que arquee al otro lado. Y si el viento viene de aquí, tampoco estos de aquí van a permitir que arquee esto. Por eso es que los postes que se colocan de alta tensión en hormigón preesforzado son este el principio. Entonces nosotros hemos hecho esto. Hemos subido todos los torones aquí. Todos. Y el tanque aquí, el tanque que teníamos aquí, la última dovela, la última, la que venía aquí, venía con una cosa así. Venía con una cosa así. Y la otra venía con una cosa así. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podíamos, el tanque que estaba aquí abajo, porque primero hicimos el fuste, pero alrededor del fuste vino el tanque. Entonces de aquí nosotros empezamos a subir el tanque que también fue vaciado aquí abajo. Aquí abajo fue vaciado en su sitio. Entonces el tanque que estaba, si quieren, aquí, lo vamos a dibujar con otro color. El tanque que vaciamos aquí, lo que hicimos es subirlo de aquí. O sea, esto va subiendo así, tesando de este sector curvo que se os he marcado de aquí. O sea, de aquí nosotros tesamos hacia arriba. Y aquí vamos a colocando los conos machos dentro del cono hembra. Entonces, al jalar y hacer que esto se cuñe, esto iba subiendo, lo mismo aquí.
también iba subiendo, aquí. Entonces, el tanque que se iba vaciado aquí abajo, que es como un neumático, pero de una altura de, creo que tenía 72 centímetros para que el gato pueda subir. Entonces, esto se ha subido y se ha apoyado aquí, en la curva. Entonces, se ha apoyado aquí, en esta parte. Y al ajustar contra esto, directamente hemos tesado de aquí, hemos sellado esto de aquí. O sea, para que este tanque se caiga, tendría que fallar directamente los conos machos o hembras en este punto. Pero el tanque que estaba aquí se lo ha subido y se lo ha dejado de por vida ahí. ¿Verdad? Entonces, como aquí este es hueco, pues cualquier persona podría subir y entrar a hacer la inspección a través de la escotilla. Esta es otra aplicación del hormigón reforzado. Los que quieran verlo, hay la tesis de, anótense, Alejandro Solís Tirato. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se logró con esto? No hacer estructura falsa. Todo se echa en el piso. Entonces nosotros hemos vaciado este tanque aquí y hasta al mismo tiempo subiendo anillas hasta llegar aquí. Y la última tiene esta forma, les digo. Cuando hemos terminado aquí, el tanque lo hemos subido, se ha ajustado a esta curvatura que tiene aquí, esta curvatura y esta curvatura, se ha ajustado y gracias a la unión entre cono macho y cono hembra aquí y aquí, ese tanque ha quedado colgado porque esto llegaba hasta aquí y hasta aquí. Por esta hueco. Y esta es la llanta que inicialmente estaba aquí abajo y después termina aquí arriba. ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos avanzando entonces la materia. Este es el sistema entonces circular, que también se puede hacer para tanques en tierra, o como ya se ha dicho, poder subirlo a una altura considerable de 20 metros, es como subir un tanque a un edificio de 7 pisos al aire, ¿no? No por las gradas, sino ahí en intemperie. Entonces hay que hacer una estructura falsa de 5 gradas. Y eso es sumamente difícil hacer para evitar de que no simbre, no se caiga, no, con el viento no se mueva. Y lo que hemos vaciado, obviamente que necesitamos que ese hormigón no se mueva para que justamente frague tranquilamente y no se disgregue ni se fisure. Estas son las fórmulas que hemos utilizado para calcular ese tanque, el tanque circular, donde la tensión de compresión es la fuerza sobre el área, que esta es la compresión pura, eso ya les dije. Cuando tengan fuerza sobre el área de la sección, estamos hablando de compresión pura. Aquí está el esfuerzo del concreto, refuerzo inicial en el acero y área del concreto. Esta es tensión de compresión. Con la aplicación de la presión líquida interna, figura 2.4, o sea, cuando se llena el tanque, el acero y el hormigón actúan conjuntamente y el esfuerzo se puede obtener por la teoría elástica usual. Empleando el método de la sección transformada, tenemos que la tensión de compresión es este pi, que es la intensidad de la presión interna que el agua produce sobre las paredes, por el radio interior del tanque y por el área transformada. ¿Qué es el área transformada? Porque el acero y el hormigón trabajan conjuntamente. Entonces vamos a tener el área del concreto más un coeficiente de proporcionalidad que esté en funciones de las resistencias, de los módulos de elasticidad de cada uno. Como el acero tiene un módulo de elasticidad diferente al hormigón, el módulo de elasticidad del acero, ustedes lo conocen, que es 2.1 por 10 a la sexta. En cambio, el módulo de elasticidad del concreto es igual a 15.100 sobre la raíz de la resistencia cilíndrica. Entonces, para que trabajen conjuntamente, hay que hacer una proporcionalidad, que es este N, que es en función del módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del hormigón. Ese es el coeficiente de proporcionalidad. Y eso multiplicamos por menos 0 y el área de acero que estamos utilizando.
Esto es lo que se denomina área transformada, para determinar la tensión del concreto. Por consiguiente, el esfuerzo resultante en el hormigón bajo el esfuerzo efectivo y la presión interna P del líquido es la compresión pura más la presión que se produce internamente de la sección transformada. Con esto calculamos la compresión que se presenta en el hormigón en cualquier pared curva. Es decir, para que sea exacto el valor de N, factor de proporcionalidad, yo les dije, acuérdense que este es el N, factor de proporcionalidad entre el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto. Para que sea el valor de N, tiene que ser elegido correctamente, considerando la magnitud del esfuerzo y el efecto de la deformación plástica. Es cuando está un tanque directamente sin postensar. Entonces se produce una presión interna y son los fierros que hemos ido colocando los que van a aguantar la tracción, y la compresión está en la parte interior, pero es la menos crítica, lo que tienen que aguantar son los fierros, a eso se refiere. En la práctica, una variación ligera en el valor de N, coeficiente de proporcionalidad, puede que no afecte mucho el esfuerzo y generalmente bastará un valor aproximado. Sin embargo, nosotros podemos calcular el valor de N, porque podemos calcular el módulo de elasticidad del acero, 2.1 por 10 a la sexta, y podemos calcular el módulo de elasticidad del hormigón, que es 15.100 por la raíz cuadrada de la resistencia cilíndrica. Entonces, en la sexta proporcional tenemos este factor de corrección. Como el módulo de elasticidad del acero es mayor, el módulo de elasticidad esto debe ser mayor a 1. Entonces, si yo tengo 2.2, por ejemplo, yo 2.2 menos 1 y multiplico por el área del acero, que va a trabajar conjuntamente con el área de concreto. O sea, si quieren, sección compuesta. ¿Está claro? Bien, el criterio para calcular tanques reforzados cambia. La práctica ha sido la de proveer una pequeña compresión residual al hormigón bajo la presión de trabajo. Esto se consigue mediante el cálculo que se explica a continuación. Suponiendo que la tensión del cable producido por la presión interna del agua la toma íntegramente el esfuerzo, entonces tenemos que una tensión de tracción es igual a la área de acero por la tensión de rotura del acero. Y hemos visto que es lo mismo que la presión interna por el radio. Esto lo hemos visto aquí arriba, la presión interna por el radio. Entonces, si el área total requerida entonces es igual a la presión interna por el radio sobre la tensión admisible del acero. Entonces, el valor del esfuerzo inicial total, F sub 0. Cuando hablamos de F sub 0, quiere decir tensión inicial, porque puede haber dos etapas, tiempo igual a 0 y tiempo igual a infinito. Es cuando hay tensiones diferidas. En tanques es conveniente tener tensiones diferidas. Y esta es la tensión de cálculo, es el preesfuerzo que se debe aplicar, que es el área de acero sobre el preesfuerzo unitario del acero. ¿Qué es el preesfuerzo unitario del acero? Es la tensión unitaria o tensión de corte, que se llama. Los kilopons por centímetro cuadrado por cada centímetro cuadrado que se tenga. Todo esto lo vamos a ir viendo. Obviamente que la materia, no vamos a hacer un proyecto de una estructura circular, pero si alguien quiere calcular tanques, aquí está la teoría. Para el preesfuerzo de compresión admisible, el F sub C en el hormigón, el área del hormigón necesaria para resistir el preesfuerzo inicial es F sub 0, que es este. Pues estamos trabajando con la resistencia cilíndrica admisible del hormigón, no con la final. Entonces tenemos que el área del concreto es igual a ese preesfuerzo inicial sobre la resistencia de trabajo del hormigón, no resistencia cilíndrica. Ustedes saben que para obtener este valor de resistencia del hormigón, cuando estamos calculando la rotura, nosotros mayoramos tensiones, mayoramos cargas. En hormigón armado mayoramos por 1.6 la carga muerta, 1.2 la carga muerta y 1.6 la carga viva. Pero al mismo tiempo minoramos las tensiones. Entonces la tensión la tensión del acero es igual al FY dividido entre 1.15, ¿no es verdad?
Entonces, estas son tensiones minoradas, digamos, y este actuaría sobre 1.5, que es lo que tenemos en la tensión de trabajo del hormigón. Nunca trabajamos con la resistencia cilíndrica, siempre trabajamos con la tensión admisible. Esta es la tensión admisible. Por consiguiente, el esfuerzo del hormigón ha de ser la tracción que produce el acero, más la presión interna que está aguantando por el hormigón. El P por R, ya sabemos que la presión interna por el radio dividido entre el área total de la sección. Y el esfuerzo del acero es la tensión admisible del acero, o sea, el FY dividido entre 1.15, más este coeficiente de proporcionalidad que multiplica la tensión de trabajo del hormigón. ¿Alguna pregunta? Bien, esto no voy a ser muy detallista porque les sirve a ustedes cuando tienen que calcular un tanque de agua, apliquen las fórmulas. Yo les decía anteriormente que para mí el ingeniero, el buen ingeniero, no es el que se aprende todo en fórmulas de memoria. Yo no lo sé de memoria. Para mí el buen ingeniero es el que sabe dónde buscar estas fórmulas para aplicarlas. Entonces, cuando ustedes estén calculando un tanque de agua, por ejemplo, váyanse a tensión circular, tensión de compresión circular, esfuerzo circunferencial, preesfuerzo circular. Y aquí está justamente cómo se aplica para tanques de agua. ¿Alguna pregunta? Bien, pasamos a lo que nos interesa en esta materia prácticamente. Es el preesfuerzo lineal. Estamos hablando de vigas prácticamente, que también pueden ser aplicadas a losas, pero no a columnas, porque lamentablemente no podemos garantizar que la sumatoria de momentos en el nudo sea cero. No se puede. Entonces, entramos a lo que es el preesfuerzo lineal. Comprende el preesfuerzo lineal que se aplica a todas las estructuras en general, ya sean vigas, columnas, losas, escaleras, etcétera, independientemente. Estoy hablando, acuérdense que columnas, losas y escaleras, incluso en escalera yo puedo hacer esto, siempre que pueda garantizar que las vigas que aguantan la escalera me garanticen que la sumatoria de momentos en el nudo sea cero. Columnas, y si son independientes, como el caso del el fuste de ese tanque que les he mostrado que he hecho en Okinawa, ese fuste, por ejemplo, es una columna esbelta, que está formado por un anillo que es preesforzado. ¿Es verdad? Entonces, en ese caso, yo no tenía ningún problema porque no tenía que garantizar la sumatoria de momentos en ningún nudo. Es un fuste, es una torre que estoy creando y de ahí el tanque de agua que era circular como un neumático lo he subido en la clase. Es todo. Pero si yo hago una estructura de un edificio, yo no puedo utilizar columnas, losas unidas, escaleras unidas, no puedo. Losas sí puedo hacerlo, porque directamente van a ir vaciadas en sitio, sistema post-tensado. ¿Por qué es post-tensado? Porque en el post-tensado puedo obtener vainas curvas y cables curvos. En el sistema pretensado es recto, directamente. Primero teso, después vacío. ¿Verdad? En cambio, en las losas, yo voy a colocar las vainas para cada cable, voy a vaciar, pero con la curvatura correspondiente, respetando los momentos donde es positivo, voy a colocar la vaina por aquí, para un negativo voy a subirme, para el positivo entonces voy a bajar, dependiendo de cuántos tramos tiene esa losa. Y voy a testarlas por unidad de longitud. Las losas siempre se calculan por metro de ancho. Eso ya lo saben. ¿Qué tipos de preesforzado tenemos? Y hemos visto un sistema preesforzado. En el sistema preesforzado hemos visto que puede ser el sistema preesforzado post-tensado o el sistema preesforzado pretensado. Esos son sistemas. Ahora vamos a ver qué tipos de preesforzado se tienen. Tenemos el preesforzado absoluto, el semi-preesforzado y el parcialmente preesforzado. Entonces, ¿qué es uno, qué es el otro y qué es el otro? Por ejemplo, cuando estoy haciendo el puente, que sirva de ejemplo, si yo estoy haciendo el puente, ¿qué estoy preesforzando? ¿Todo el puente? No.
solamente estoy preesforzando las vigas. Por eso que les dije que el puente se llama puente de hormigón armado sobre vigas preesforzadas. Podría ser puente de hormigón armado sobre vigas de madera, sobre vigas metálicas, sobre. ¿No es verdad? Entonces, lo que varía no es el puente, no es la plataforma superior. Lo que varía es sobre qué estamos. Y en este caso, es el puente que vamos a colocarlo encima de las vigas preesforzadas. No estoy tesando la losa, la acera tampoco, el bordillo tampoco, los postes y pasamanos tampoco, el diafragma que vamos a hacer después tampoco. Entonces estoy preesforzando solamente las vigas que forman la superestructura de mi puente. En una viga de teatro, por ejemplo, perdón un ratito. ¿Dónde está mi? Cable. ¿Dónde está mi? Ya. Casi se me descarga la batería. Bien. Entonces, un puente, por ejemplo, es una estructura semi-preesforzada, porque no todos los elementos estructurales son preesforzados, son solamente las vigas. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué es un preesforzado absoluto? Donde voy a vaciar, por ejemplo, una viga de cubierta de teatro y le voy a dar esa forma. O sea, voy a aprovechar esa viga para hacer vigas así. Estoy aprovechando de vaciar mis vigas así, para que en la cubierta ya tenga su caída. Entonces aquí puedo rodear las correas, aquí tengo unas correas, y techar como que yo quiera. En este caso, toda la estructura la estoy preesforzando. Toda. Puede ser por el sistema pretensado, o si no, puede ser por el sistema postensado. Cualquiera de los dos, depende cuál elija yo. ¿No es verdad? Entonces, en este tipo de estructuras, obviamente, la excentricidad en el sistema pretensado es del eje neutro a la viga. En cambio, la excentricidad de este es de aquí a aquí. Entonces, cuando yo tengo una estructura así, la excentricidad que puedo lograr con postensado es menor que la excentricidad que yo puedo lograr con pretensado, porque pretensado mi excentricidad desde aquí hasta el cable. Vamos a colocar el cable aquí. Si estamos así en sistema pretensado, entonces yo voy a colocar mi cable aquí. Entonces, ¿cuál es mi excentricidad? Mi excentricidad es esta. En cambio del postensado, mi excentricidad es esta. Quizás es una de las pocas estructuras donde la excentricidad es mayor en el sistema pretensado que en el sistema postensado. Entonces yo puedo vaciarse una pista de tesado estas y después con una grúa subir su exposición. Y como están trabajando independientemente, no está unido a ninguna losa, nada, entonces yo puedo hablar de un sistema preesforzado absoluto, porque toda la estructura está siendo preesforzada. Y por último tenemos las parcialmente preesforzadas. ¿Qué son las estructuras parcialmente preesforzadas? Vayamos al caso de una viga, un puente. 40 metros de luz. Hago todos los cálculos, todos. Y yo utilizo una viga BPR 9, digamos, o una BPR 11, no hay problema.
¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy colocando los cables o torones así, ¿verdad? A través de toda la vida así, para jalarlo de aquí y jalarlo de allá, considerando que un lado lo voy a tener inerte o muerto y voy a jalar del otro lado para deformar esto. Pero hago mis cálculos, todo está bien, y se me presenta tracción a la fibra interior. Tracción. ¿Qué es lo que ocurre en un hormigón preesforzado? Les voy a mostrar el diagrama de tensiones que se produce en un lugar que haya aquí. En el diagrama de tensiones, el tiempo es igual a cero con certeza, se produce una tensión así y así. ¿Qué quiere decir? Que en la fibra superior hay tracción. Claro, si la hemos deformado hacia arriba, en la fibra superior hay tracción. Aquí está. Y en la fibra inferior hay compresión. ¿No es verdad? Esta es la compresión. Entonces, nosotros es positivo, compresión, y este es negativo, tracción. Cuando se van metiendo todas las cargas, ¿en qué termina? En tiempo es igual a infinito. Esto se transforma en una viga, en un diagrama de tensiones así. Así. Donde todo está trabajando a compresión. Todo. Pero, ahí está el detalle. Puede ser un poquito más aquí y decir que mi diagrama de tensiones real es este. Está bien. Todo está trabajando en compresión, ¿no es verdad? Pero en algún caso se podría presentar que debido a la luz y al tren tipo que estoy utilizando, se presente una cosa así. Y entre en tracción a fibra inferior. Así. Si está entrando en tracción a fibra inferior, ¿qué ocurre? ¿Qué creen que ocurre? Le estoy preguntando a ustedes qué creen que ocurra. Si en vez de ser como rojo, ¿perdón? Fallaría la estructura. Exactamente. Le estoy mostrando lo que debe ser. No necesariamente cero, pues tiene que ser un poquito mayor de cero. Pero si entra en tracción, yo estoy corriendo el riesgo de que colapse mi estructura. Pero económicamente yo tendría que aumentar la altura de la viga para que me aguante mayor compresión. Y aumentar la altura de la viga significa un incremento económico de esa viga. Depende cuánto tengan que aumentar para que no entre en tracción hacia el interior. Entonces, en algunos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo la sección de mi viga, donde aquí viene mi vaina, no voy a dibujar mis vainas. Aquí viene una vaina, si quieren. Aquí viene la otra vaina, digamos que son 32 torones. Y para 32 torones, si divido entre dos, necesito 3 vainas, ¿no es verdad? Ya que en cada vaina solamente entran 12 torones. Alguien me dirá, ¿y por qué así separadas y no juntas? Porque voy a separar 30 centímetros de esta a esta y de esta a esta en el apoyo para facilitar la maniobrabilidad del gato freixinete. Porque si yo coloco, voy a hacer con amarillo, si yo coloco la otra aquí y la otra aquí, que puedo, siempre que el resultante dentro del núcleo central, que os he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Yo teso esto de aquí y los cables van apareciendo porque los he tesado de ahí. Entonces, yo no puedo meter el gato aquí para tesarlo otra vez. Y tampoco me voy a meter aquí. Entonces, para facilitar la maniobrabilidad del gato, en el apoyo lo separo 20 centímetros cada uno, para que el gato pueda entrar y pues se pueda maniobrar sin estar empujando los cables de abajo que han sido tesados, o los de arriba, y moleste. Por eso es que yo coloco los cables así, separados 30 centímetros. Pero, digamos con estos 32 o 36 torones, yo he llegado al máximo, le he metido 12 torones, 12 torones, 12 torones. Y me sigue presentando tracción en la fibra interior. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que yo haría es, bueno, lo último que yo haría es esto.
Lo último que yo haría es esto. Aumentar la altura de la viga. Porque es lo más antieconómico que existe. Entonces alguien me dice, ¿qué pasa si aumentamos los torones? En vez de 36, le metemos calculamos, y para que no haya tracción, ¿cómo se produce la tracción? Cada vez que yo teso, esto va subiendo, 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 ¿no es verdad? Estamos deformando, acuérdense, la estructura así. Estamos deformando así, exagerando, obviamente. Cuando viene una carga, se baja aquí. Viene otra carga, se baja aquí. Y cuando hemos tenido todas las cargas, se baja aquí. Esto es lo que pasa justamente aquí. Entra en tracción esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar la altura de la viga para que no haya tracción aquí. Sin embargo, existe otro artificio. Lo que no aguanta la tensión, que no aguanta el preesfuerzo, yo me ayudo con fierro. ¿Qué quiere decir? Que voy a meter armadura de tracción, pero solamente de lo que no me ha aguantado. Entonces voy a meter aquí, qué sé yo, 1, 2, 3, después la cálculo, 4, digamos 4 phi de 25. Estos 4 phi de 25 me van a aguantar esto que no ha aguantado el esfuerzo. ¿Me entienden? Estoy haciendo, si quieren, el preesforzado normal respetando la altura y la tracción que no aguanta esta viga por gracias al preesfuerzo, le aumento fierro. O sea, quiere decir que no estoy aumentando la altura, sino que lo estoy metiendo aquí, fierro de tracción. ¿Cuál es el principio del preesforzado? Que trabaja la pura compresión, ¿no es verdad? Pero por no aumentar la altura de la viga, yo utilizo un artificio, que lo que no me aguante la viga, que aguante fierro de construcción. En ese caso, cuando estoy haciendo esto, estoy hablando de estructuras parcialmente preesforzadas. Esta. Porque el preesfuerzo no va a aguantar. No todo. Lo que es la parte que está entrando en tracción, lo voy a absorber con una armadura con tensión de fluencia de 5.000 kilopascales por centímetro cuadrado. ArcelorMittal. ¿Está claro? Esos son los tipos de preesforzado que existen. Absoluto, cuando toda la estructura es preesforzada. Semi-preesforzada, cuando algunos elementos de la estructura son preesforzados. Y parcialmente preesforzado, cuando el preesfuerzo no aguanta todas las tensiones, sino que nos ayudamos con fierro de construcción. ¿Alguna pregunta? Inge, buenas noches. ¿Puede volver a repetir lo de parcialmente preesforzado y lo de semi-preesforzado? Porque, digamos, por la terminología pareciera que fueran lo mismo. No sé si puedes remarcar un poco más la diferencia entre esos dos tipos. Claro que sí. Vamos a ver un puente. Esas preguntas a mí me encantan porque quiere decir que están prestando atención, pero se han quedado dudas, ¿no es verdad? Entonces, para eso estoy justamente aquí, para que no les queden dudas y cada uno salga. Así se había sabido hacer el hormigón preesforzado. Y no decir, bonito, pero ¿funcionará? ¿No es verdad? Porque no entendí. Ok. Esta es una sección transversal de un puente. ¿Ya? O sea, aquí está, si quieren, no está en proporciones, lo voy a borrar esto porque realmente no va. Esta parte de nuevo, con otro color, para que vean las diferencias. Lo que está en rojo es la losa de un puente. Estamos viendo un corte transversal donde tenemos 4 vigas y el puente, esto va en ese sentido. O sea, este es transversal y longitudinalmente, si quieren, de aquí hasta allá, es el largo del puente. Estamos viendo corte transversal y la separación que yo tengo entre vigas. ¿No? Puedo tener un ancho de 7,30 aquí, que es el ancho de calzada de un puente, igual que de una carretera. Entonces yo voy a saber qué separación hay entre esta viga, esta viga, esta viga y esta viga, y qué voladizo también tengo. Todo eso se calcula. Ya. Aparte de esto, yo tengo aquí
la acera, muy bien. Bordillo es esta parte, este es bordillo y esta es acera. Y encima de esto yo tengo postes y pasamanos, ¿no es verdad? Ahora si se fijan, todo lo que está en rojo es hormigón armado. Todo es hormigón armado. La losa es el hormigón armado. Este diafragma que voy a colocar aquí para que trabajemos 4 vigas conjuntos es hormigón armado. Lo único que voy a preesforzar son los que están en verde, estas vigas. ¿No ven? Entonces, ¿qué estoy preesforzando? ¿Todo el puente? No. Estoy preesforzando algunos elementos del puente. En este caso, solamente las vigas. Entonces, por eso yo hablo de semi preesforzado. No estoy pesando todo. Este es absoluto. Quiere decir que toda la estructura es preesforzada. En cambio, en este caso, es semi. Semi quiere decir a medias, que no es completo, no es total. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que está en rojo es hormigón armado, no tiene nada que ver con hormigón preesforzado. Para mí los verdes son hormigón preesforzado, que esa es la materia que estamos llevando ahora. ¿No es verdad? Elementos estructurales preesforzados. Es lo que estamos haciendo. En el otro caso, yo tengo parcialmente preesforzado. ¿Qué quiere decir parcialmente? Que el preesforzado no me cubre todo. Parcialmente me absorbe algo. En este mismo ejemplo, hagamos de cuenta esta viga. Con todas las cargas que yo tengo aquí, más el tren tipo que está circulando aquí encima, porque encima de esto va a circular un tren tipo, obviamente, todo el tiempo hacia allá y también va a circular en ese sentido. O sea, uno va a venir aquí y el otro va a venir hacia allá. ¿No? Este viene en el sentido hacia adelante y este va este viene hacia atrás, hacia mí, y este va hacia afuera, ¿no es verdad? Entonces el tren tipo siempre está funcionando, siempre. Pasan camiones, dejan de pasar, vuelven a pasar, no vuelven a pasar. Por eso en función de esta carga se calcula la separación de las vigas para que el factor de carga de la viga interior sea igual al factor de carga de la viga exterior. Pero eso lo vamos a ver adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este mismo puente? Yo hago mi cálculo y esta viga tenía, digamos, unos 50 de alto. Pero falla. ¿Qué falla? En el diagrama de tensiones finales, en esto de aquí, tengo una vertical. Entonces yo tengo la compresión aquí arriba, está bien, pero de repente se viene aquí y me aparece tracción en la fibra interior. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría directamente, la primera solución, la más fácil, es, vamos a hacer aquí con este color, es aumentar la altura de la viga. Así. Entonces, en vez de ser la verde, se vuelve una altura de viga de la naranjada. Entonces, cuando yo aumento esto, estoy aumentando su inercia de la viga. Y al aumentar su inercia, estoy aumentando la resistencia de las tensiones también. Entonces, si aumento esta altura, seguramente que voy a llegar así. Voy a llegar a un diagrama de tensiones que sea así. De lo que era rojo, ahora se vuelve así y así. Ok, ya no tengo tracción. Ya le he vuelto aquí porque ha aumentado la... Pero ¿y cuánta plata me ha costado incrementar esta altura? Los puentes son caros. Más o menos el metro lineal de un puente está en $12,000. Metro lineal del puente más sencillo. Entonces, Fritz Pluma iban a ver con que un puente no es para remolerlo y volverlo a construir. Es caro un puente. Está entre $12,000 y $16,000 el metro lineal en vigas BPRs, dependiendo de la luz. Obviamente que si no hacemos con vigas BPRs, si hacemos dovelas sucesivas, pegantado, need to work, cualquiera de esos, estamos encareciendo el puente, pero podemos cubrir luces mucho más grandes que con vigas BPR. Con estas vigas BPR, máximo yo puedo cubrir 20 metros de luz. Cuando yo supero los 40 metros de luz, la normativa me dice, ojo, estás saliendo de lo económico, busca otro tipo de puente.
Entonces yo buscaré un puente colgante, atirantado, network, novelas sucesivas, qué sé yo. Entonces, estas vigas BPR que voy a enseñar ahora, porque no estoy enseñando puentes, estoy enseñando preesforzado, estas vigas de aquí han sido con vigas BPR, que después vamos a poder explicar también qué relación tiene con las BULTE, que están muy de moda hoy en día. Pero estamos en este tema. ¿Qué significa parcialmente preesforzado? Vamos a trasladarlo aquí más grande para que veamos esto. Las dos. Lo que me interesa es que ahora comparen ustedes mismos y vean por qué estoy haciendo esto. Este es mi anaranjado y este era mi verde. Reagrandando aquello nada más. Este era mi verde. El ancho no me interesa porque la inercia es, cuando se saca el momento de inercia, que es la base por altura al cubo dividido entre 12. Entonces, aumentar o disminuir la base es linealmente. En cambio, la altura, en momento de inercia, esta altura yo la elevo al cubo, ¿no es verdad? Y si es módulo resistente, estoy calculando al cuadrado dividido entre 6. Si es momento de inercia, es al cubo dividido entre 12. Entonces, de nada me sirve agrandar esto o disminuir el ancho. Con lo que yo tengo que jugar es con el alto. Entonces, en vez de aumentar toda esta superficie, toda esta, que no se significa harta plata, lo que hago es lo que debería aguantar esto, yo calculo con fierro de construcción, armadura aquí, armadura de tracción. Aquí. No me digan cuánto, porque depende cuánto es lo que no va a aguantar el preesfuerzo. Entonces, el preesfuerzo de esta viga va a aguantar hasta aquí. Hasta aquí. Y esto que no aguantaba, en vez de aumentar la altura, estoy absorbiendo con la armadura de tracción. En la fibra inferior de cualquier elemento estructural de vigas, la tracción se presenta en la fibra inferior. ¿No es verdad? Entonces, ahí es donde tengo que aumentar los cables que no son absorbidos por el preesfuerzo. ¿Está claro ahora? Por eso yo llamo parcialmente, porque no estoy aumentando la altura, no estoy modificando, solamente estoy incrementando otro tipo de preesfuerzo. Ya no son cables, no son torones, son armadura de construcción. ¿Está claro? Sí. Que les sirva esto de recomendación, traten de nunca aumentar la altura, si quieren velar la parte económica. Y un ingeniero que se pueda apreciar de buen ingeniero, lo que va a velar siempre es seguridad y economía, siempre. Los que solamente velan la seguridad, utilizan su coeficiente de mayoración de 15 si quieren. Claro, el papel aguanta todo, ¿no ve? Entonces, en vez de incrementar la carga muerta por 1.2, que significa que le estoy aumentando un 20% a la carga muerta, yo puedo poner 1.5, quiere decir que le estoy aumentando un 50% a la carga real. Pero seré ingeniero. No, pues para eso adivinaré, no así, le meteré unos fierros malditos que sé que no se van a caer. Pero en este caso me he olvidado de la economía. El buen ingeniero hace que las estructuras sean seguras, pero económicas. ¿Alguna pregunta más? Bien. Sí, adelante. ¿Hay alguna pregunta? No, todo claro, Inge. Ok, gracias. Bien, hemos visto lo que son los tipos de preesforzado, pero también hemos visto los sistemas de preesforzado. Y los sistemas de preesforzado son dos, ya lo hemos visto. Sistema pretesado o pretensado, o sistema postesado o postensado. A este nuevo en la materia es preesforzado. Pero dependiendo si los cables son estirados antes o después del vaciado del hormigón, ¿es pre o es post? Entonces ya saben lo que es tipos y lo que son sistemas. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos a acabar aquí y nos vemos el día lunes.
Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.